Empezamos por ti, Hugo, y si quieres empezamos con el partido del Barça, que yo creo que es el que dejó más cosas, sobre todo porque Xavi probó cosas que no había probado hasta ahora y que le surgieron muchísimo efecto, porque vimos contra el Villarreal que el Barça ya mejoró metiendo a Frenkie en el terreno de juego en vez de Busquets, ¿no? Muchas carencias de ese Barça con Busquets que se vieron en Champions desaparecieron, igual nacieron otras, ¿no? Quizás el Barça emparejaba en defensa ese 2 para 2 que con delanteros más mortales pues igual le hubiera pasado factura, pero lo compensó metiendo a los dos juntos, a Busquets y a Frenkie, Frenkie cayendo un poco más a la izquierda, Busquets pues intercambiando también alturas y posiciones con el holandés y el Barça, que para mí, no sé si estarás de acuerdo, hizo el mejor partido de la temporada, quizás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el del Athletic es el mejor porque es el más completo y el que, sobre todo, el plan que quería llevar a cabo se ejecutó de forma más correcta y más acertada con respecto a lo que pedía el partido. El Villarreal estuvo bien, fue un buen partido, pero yo seguí viendo un Barça un poco desordenado, siendo un gran partido del Barça. No quiero tampoco sacar puntilla a todo, pero creo que el partido del Athletic es un paso más. El partido del Villarreal fue un partido en el que el Barça fue muy valiente, acumuló muchos jugadores arriba, con un Frenkie que jugó de pivote, pero estaba cerca del área, sobre todo en las esquinas, dando pases de seguridad sobre el extremo, atacando carriles interiores, pases a la espalda de la línea defensiva. Pero claro, ante la pérdida, pues era un equipo muy, muy descolocado y que vivió un poco de un Koundé absolutamente gigantesco Sí, sí. que solventó y apagó Dando todos todo los lo fuegos que se encontró. Pero el Atleti de Bilbao fue otra cosa. Es un partido en el que tácticamente tuvo muchísima pizarra. Creo que Xavi estuvo excelente y que salió todo a la perfección tal y como pedía el partido. Se vio al mejor Valde, se vio al mejor Frenkie, se vio al mejor Dembélé. Y si ves a los jugadores de esta talla y los ves potenciados por el esquema y por el contexto, pues ¿qué vamos a decir de Frenkie, que parece a veces defenestrado, pero es el jugador que es, de Dembélé, que muchos días te quieres arrancar los pelos de la cabeza, pero claro, el día que el partido está como a él le gusta, pues solo te queda rezar en esa banda. Y bueno, eso es un poco, yo creo que así a grandes rasgos la diferencia entre los dos partidos. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Si hay algo en lo que insiste muchísimo Guardiola en sus declaraciones, que es que al final la tarea del entrenador principalmente está en encontrar el mejor contexto posible. La táctica está para encontrar el mejor contexto posible para tus jugadores, para que puedan tener pues el mayor tiempo y espacio para brillar, para sacar a relucir su talento. Y creo que justamente fue lo que hizo Xavi. O sea, colocó sus hombres de una forma en la que potenció a todas sus individualidades. Y es que de hecho, si repasas la alineación del Barça, todo el mundo hizo un gran partido, ¿no? Y yo creo que ahí también hay mucha mano de entrenador, ¿no? Por ejemplo, pues si Frenkie ocupaba esa posición un poquito más lateral a la izquierda, pues podía recibir desde ahí, iniciar el juego, eso permitía también a Valde vivir más arriba en el terreno de juego, que Busquets a la vez viviera más arropado, pero también Frenkie podía de alguna forma sentirse con las espaldas cubiertas para ir hacia adelante. Dembélé tiene un rol pues mucho más funcional dentro del partido, ¿no? Que no todos los balones pasaban por él, sino que era una pieza más del engranaje. ¿Tienes esa sensación, Nico, de que Xavi realmente su gran triunfo fue que todo el mundo se sintiera muy cómodo? Sí, es lo que tú dices. Al final, el contexto, el esquema, benefició a prácticamente todos los jugadores y estos dieron la talla, porque veníamos viendo un Dembélé, por ejemplo, muy fallón, muy caótico, pero que estaba demasiado responsabilizado quizás por el sistema, le pedía demasiado, siendo el principal discurso y no un buen recurso, como lo puede ser en determinadas ocasiones, que puede marcar la diferencia, pero cuando tienen que pasar todos los balones por él, es un jugador que no da ese nivel porque no es ese jugador y no puede asumir esa cantidad de riesgos. Y en el caso, por ejemplo, de Frenkie de Jong, le ha encontrado un contexto que yo, por lo menos, y mucha gente supongo que decía que era el gran debe de Xavi, encontrarle ese rol, esa posición a Frenkie de Jong, y incluso si lo puedes complementar con Sergio Busquets, mejor que mejor, porque al final estás matando dos pájaros de un tiro, coloca ese doble pivote. Es cierto que los contextos del partido contra Athletic y Villarreal quizás ayuden a ver esta mejor versión de Frenkie de Jong,
porque recordemos, suele venir pasando en las últimas temporadas un bucle acerca del entorno al holandés, que es que hace 2, 3 muy buenos partidos, vuelve a encadenar un par de errores graves y vuelve a ser todo negativo, ¿no? En torno al holandés, entonces no acaba de tener esa regularidad que quizás necesita a día de hoy para seguir cómodo y poder triunfar en el Barça, pero el contexto que le dio Xavi, arropando a Busquets, permitiendo ser el jerarca, porque estuvo en la base con Busquets, pero recibió más balones incluso que el de Badía, se sentía líder, podía seguir desde atrás con el balón, dejó conducciones muy buenas como ya lo había dejado el día del Villarreal. En general vimos un Barça, incluso Valde, me gustó muchísimo Valde, lo comentaba por Twitter, la seguridad que transmite a nivel defensivo y luego todo lo que te transmite en ataque, en general vimos un Barça creo que muy superior y, ojo, ante un Athletic que mucha gente después del partido no lo comentó, pero un Athletic que venía de hacer una grandísima temporada, lo viene haciendo muy bien y un equipo que no estaba encajando apenas goles y que el Barça goleó con rotunda facilidad. Sí, ahí también evidentemente tuvo que ver el papel de un francés que estaba ahí por banda derecha que de repente pues quiso hacer pues seguramente el mayor partido que ha hecho de momento en esta temporada. Es que lo de Dembélé fue un absoluto recital de decir, es que cuando realmente está enchufado y cuando realmente tiene un contexto propicio, es un jugador que puede marcar las diferencias hasta el punto de hacer lo que hizo contra Athletic, un gol, 3 asistencias, un impacto en el juego brutal, ¿no? Muchas veces, pero también es verdad que si ves las jugadas clave, Hugo, ves las jugadas del gol, es un jugador que el Barça lo deja ahí como en derecha y a partir de atraer, digamos, por banda izquierda contra esa acumulación de hombres, hace que cuando el juego es rápido, cuando le puede llegar a Dembélé en situación de 1 para 1 con tiempo y espacio, pues evidentemente son situaciones muy diferentes a las que tenía contra el Inter, etcétera, ¿no? También incidiendo en eso de que es muy importante el contexto que le da el entrenador a sus hombres para que puedan brillar, ¿no? Y tuvimos varias exhibiciones a nivel individual. Xavi se podría decir que en este partido, o por lo menos para este rival, ha dado con la tecla, pero bueno, tiene todavía partidos importantes por delante antes del Mundial, sin ir más lejos, el que disputará contra el Bayern el miércoles. Hugo, ¿crees que va a apostar por este mismo tipo de esquema tocando poco? ¿O crees que va a volver al 4-3-3 con 2 extremos y tal? Yo creo que lo que debería hacer es ser valiente, como lo ha sido en estos dos casos, a la hora de pretender escoger las piezas que cree que necesarias para generar el ataque contra la defensa que se va a encontrar. Yo creo que tampoco es una cuestión de encontrar una fórmula del éxito que te vaya a funcionar siempre, porque entonces diríamos, ¿no? Contra el Villarreal, Ansu y Ferran hicieron muy buen partido, entonces tienen que jugar contra Athletic. Pero Athletic no juega igual que el Villarreal. Y yo creo que es un error que cometemos mucho todos en general, que es pensar que, bueno, alguien juega bien, pues tiene que jugar. Bueno, si tienes recursos, si no tienes un jugador, obviamente Lewandowski va a jugar porque es una cosa superior al resto de sus compañeros, o Pedri, pero en general tiene muy buenos recursos como para poder estructurar el equipo en función del rival también, sin perder del norte para perder tu estilo, pero sí adaptándote. Por ejemplo, el mismo partido del Villarreal era un partido que lo que te iba a exigir eran roles de extremos mucho más orgánicos, que apareciesen más, que combinasen más, porque el 4-4-2 del Villarreal lo que generaba era un 3-2 en el centro del campo. Entonces, todos los apoyos que pudieses encontrar para combinar por dentro son superioridades numéricas que encuentras. Sin embargo, el partido del Athletic era un poco diferente. El partido del Athletic era más un reto en cuanto a sacar la presión ultra agresiva que iba a plantear, y dejaron salir a Valde. Y entonces pues estuvo muy listo Xavi para colocar a Pedri en banda, darle la línea de pase vertical con Pedri, que obviamente Nico no le iba a dejar, iba a ir a presionar tapando esa línea de pase, y a partir de ahí Valde conducía en diagonal, encontraba los interiores por dentro, encontraba a Frenkie, encontraba inversiones con Eric para terminar en el lado contrario con Dembélé, y al final creo que es una cuestión del partido que le propuso el rival. Pero claro, si en el Athletic metes en aquella banda Ferran, seguramente hubiese sido mucho menos útil, porque lo que necesitabas ese día era una amenaza para la posible inversión y 1 para 1. Y al final de ahí vienen todos los goles, porque Yuri estaba absolutamente vendido contra Dembélé, sin ningún tipo de ayuda, Íñigo Martínez lejísimos,
y tenía dos opciones, o encimarle y que se le fuese, como pasó varias opciones, o empezar a recular y darle metros, que fue lo que pasó, creo que en el gol de Lewandowski, me parece, que le flota muchísimo, le da espacio y Dembélé levanta la cabeza y la pone donde quiere, pero porque el esquema le obligaba a Yuri a recular, no podía volver a ir contra él porque bueno, el caso, sin liarme más, creo que lo que tiene que hacer Xavi es mirar cada partido y ser valiente y no dejar no es que los buenos son Dembélé y Rafinha y mantenerlos, o quien sea, o Ansu Fati y Ferran. Yo creo que lo que tiene que hacer es lo que hizo en estos dos partidos. Es decir, necesito un doble pivote, necesito salida de 3, necesito salida de 2, necesito un extremo amenazante, necesito 2 extremos orgánicos. Adaptarse un poco más y ser más flexible en cuanto a lo que quiere plantear. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices y de hecho sí que en estos últimos partidos se ha tirado un poco hacia allí, ¿no? A cambiar un poquito el plan en función del rival. Muchas veces sí que en contexto Barça se comenta como que solo te tienes que mirar a ti mismo y que estudiar a los rivales y adaptarte a ellos es de equipo pequeño y tal, pero bueno, evidentemente estamos en un nivel de fútbol en que todo es tan profesional, todo está tan trabajado que sin eso prácticamente es imposible tener éxito porque los equipos te tienen tan estudiado que te acaban haciendo un traje a medida. Nico, ¿crees que el Bayern, porque yo ahora justo lo estaba pensando, encuentro, evidentemente son dos niveles y dos realidades distintas, pero encuentro ciertas similitudes entre este Athletic y el Bayern? O sea, a nivel de sistema hay cosas que se parecen, digamos, la actitud con la que juega y lo que busca el equipo también es parecido, evidentemente el nivel de las piezas no, la competición en la que te lo vas a encontrar tampoco, pero sí que no te parecía este partido como una especie de ensayo general antes del Bayern que puede tener cierto sentido y del que sí que puedes sacar conclusiones. Sí y no. Sí, porque quizás por el contexto de los jugadores y por el equipo en cuestión, que es el Athletic, que su naturaleza, por lo menos con Ernesto Valverde esta temporada, es de ir apretar muy arriba y de un fútbol muy vertical, que en pocos toques se planta en área contraria y que es capaz de matarte, pero a la vez no por varias cosas. Factor psicológico, factor mental. Los bávaros creo que es el equipo por antonomasia que huele a la sangre como nadie. Y esas acciones, lo iba a comentar antes, esas acciones que te dejas contra el Villarreal, estamos elogiando mucho los partidos de Villarreal y Athletic, porque hay que elogiarlos, porque Xavi ha dado con la tecla, lo ha hecho muy bien, el equipo ha rendido, el plan ha salido, los jugadores lo han ejecutado, pero no hay que olvidar y hay que mencionar que si no es por Koundé y si no es por esas malas tomas de decisiones, en mi opinión, de Danjuma y Jackson en ese partido contra el Villarreal, todo eso de asumió muchos riesgos, jugó con muchos jugadores, fue valiente, se hubiera ido al garete si el Villarreal fuera capaz de matar una o dos ocasiones de las varias que tuvo, y es un equipo grande, no te lo suele perdonar. Las pocas que tuvo el Inter aquel partido en Champions te las castiga y al final luego se te encierra atrás o te planea un partido más al contragolpe, y el Barça sufre muchísimo en esos contextos. O sea, que arriesgar hasta qué punto, ¿no? Porque Koundé se puede imponer con facilidad en esas acciones, sobre todo en contextos contra rivales a priori peores, pero cuando se igualan las fuerzas en partidos de Champions con jugadores que con muy poquito te pueden hacer mucho, arriesgar tantísimo, pues tiene esas cosas también, ¿no? Sí, pero bueno, el Barça que tendrá una prueba importante, aunque sí que es verdad que se verá muy condicionada por el partido que jugará justo antes, ese Victoria Pilsen contra el Inter, que acabará definiendo pues la suerte de los de Xavi en Europa, que ya no dependen de ellos mismos después de los últimos malos resultados consecutivos.